El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, convocó a elecciones anticipadas en un intento por sofocar una rebelión en el seno de su partido. Esto después de acordar el nuevo rescate para Grecia y desembolsar una suma millonaria a sus acreedores. Tsipras anunció su dimisión tras presentarla al presidente Prokopis Pavlopoulos. Las elecciones se celebrarán el domingo 20 de septiembre, según lo estipulado. Tsipras, de 41 años, se mantuvo en el poder en Grecia durante unos complicados 7 meses en los que el país estuvo al borde de tener que abandonar la zona de euro y se vio forzado también a cerrar sus bancos por 3 semanas. Voy a ir a presentarle mi renuncia, la renuncia de mi gobierno. El mandato que recibí el 25 de junio ha superado sus límites y la gente debe decidir de nuevo. Ustedes con su voto deben decidir si el acuerdo que logramos es suficiente al final para lo que tenemos que superar, para el resurgimiento de la economía y para que todos nosotros nos libremos de rescates y de austeridad. Mis queridos griegos, dejo a su juicio, mi conciencia está limpia. Estoy orgulloso de la lucha de mi gobierno. Hemos luchado durante mucho tiempo, hemos cumplido nuestras promesas, negociamos insistentemente. Ahondamos en este tema, saludamos a Alejandro Chafuen, doctor en economía y presidente de Atlas Network. Señor Chafuen, siempre un gusto tenerlo, bienvenido a la tarde de NTN 24. Buenas tardes, Andrea Bernal, y toda tu gran audiencia en las Américas y el Caribe. Gracias, doctor Chafuen. ¿Cuál es la razón de fondo que existe para que Tsipras haya renunciado? ¿Qué hay detrás de esta renuncia? Bueno, lo que está detrás de esto es que él vio su poder un poquito tambalear y temía un voto de no confianza, porque 1/3 al menos de su partido de izquierda iba a votar en contra, pero entonces él podía llamar a elecciones anticipadas. Esto es lo que ha hecho y él espera que va a ganar. Hay algunos riesgos que la izquierda se vuelva la izquierda más radical se vuelva se transforma en un tercer partido y le impida ganar. Pero las expectativas es que va a ganar la elección y de esta forma obtener un nuevo mandato para que él pueda tratar de hacer estas reformas que se comprometió a hacer, que van totalmente en contra de todo lo que prometió cuando asumió el poder en enero. Él dijo que sé que no logramos todo lo que prometimos, pero hemos salvado al país. ¿Salvaron al país, doctor Chafuen? Bueno, una cosa es la ideología y otra cosa es la realidad. En este caso, el país iba a ir a total quiebra si cumplían sus promesas. Solamente si hubiesen tenido como Venezuela u otros países de Latinoamérica el poder de imprimir dinero, hubiesen podido hacer una reforma, una emisión monetaria que iba a esconder el problema, una devaluación muy grande como hizo Argentina en el pasado, que iba a causar muchísimos problemas para Grecia, pero quizás el poder político hubiese podido echarle la culpa a otros, a los extranjeros y demás, como se hizo, por ejemplo, en Argentina y Venezuela, y Grecia hoy estaría en camino a un país del Foro de Sao Paulo, sería otra Venezuela. Así que desde ese punto de vista yo creo que los incentivos cambian cuando uno se transforma en primer ministro. Una cosa es tratar de ganar una elección, y lo vemos en todas las campañas electorales, la gente promete mucho, pero cuando uno ve la realidad y ve cómo se mueve la economía mundial, le cambia a uno la estructura. Alexis Tsipras dijo, bueno, mira, si cambio puedo llegar a convertirme en un líder de centro izquierda moderado en lugar de un líder que solamente sobrevivió menos de un año y llevó a su país a la gran crisis. Así yo creo que esta es la lección que tenemos, que podemos obtener, ¿no?, de este cambio en el gobierno de Grecia, posible cambio en el gobierno de Grecia. Y ahora en ese posible cambio, vamos a la práctica. ¿Qué significa para Grecia y para Europa la dimisión de Alexis Tsipras? Para el común de las personas, para el griego que estaba en las calles, que estaba inconforme con lo que estaba pasando en Grecia, que votó en ese referéndum, ¿qué significa para ellos esta dimisión de Alexis Tsipras?
Bueno, para la izquierda radical que quería llevar al país, a Grecia, a un país mucho más socialista y más radical al estilo de Venezuela, significa una gran pérdida. Pero piensen que para el griego lo que se dio cuenta que no hay magia en la economía. Aquellos que tenían acciones en la bolsa hoy en Grecia, las cotizaciones de las acciones son prácticamente la 10ª parte de lo que eran hace simplemente 6, 7 años. Así que está la mitad la bolsa hoy de lo que estaba hace un año. Así que mucha gente perdió enorme cantidad de dinero. A los que son más moderados les da una cierta esperanza que de a poco Grecia va a tratar de comportarse como un país más normal, que sabe que las cuentas eventualmente se pagan, que tiene que respetar las reglas de la economía mundial. Gobiernos de centro-izquierda que obedecen las reglas básicas de la economía han existido y pueden ser muy exitosos en muchos campos de las políticas públicas. Así que yo creo, está por verse qué va a pasar, pero para la economía mundial yo creo que es peligroso porque siguen las dudas. Vemos que Brasil está medio estancado, la tasa de crecimiento en China va bajando y los mercados están muy nerviosos. Esto va a añadir un poquito de nervios, pero si Dios quiere, en el mediano plazo va a hacer que Europa siga fuerte y que países como en España no sigan el camino de Grecia. La economía de España es 6 veces más grande que la de Grecia. La economía de Grecia es chica, es la mitad que la de Colombia, por ejemplo, pero la economía de Italia y de España juntas es como 15 veces el tamaño de Grecia. Cosa que si Grecia caía y esto se traspasaba a los otros países con problemas grandes de deuda, la economía mundial estaría en tremendo peligro. Contestada entonces mi siguiente pregunta para usted, ¿cuál sería el impacto a nivel global? Mil gracias a Alejandro Chafuen, doctor en economía y presidente de Atlas Network, por habernos acompañado desde nuestros estudios en Washington. Siempre un gusto escucharlo. Mil gracias. Igualmente.